Los que van a escuchar el español pueden ocupar el canal de traducción o interpretación, mejor dicho, lo cual se ubica en la parte inferior de la pantalla en Zoom. Pueden usar el canal español si quieren escuchar la interpretación o en inglés si quieren escuchar el original. So again, I would like to greet everybody. I think we have... Quiero saludar a todos. Creo que tenemos más de 40 personas, así que eso es muy bueno. Tenemos participantes de distintas instituciones, del Instituto de Inglés, y con Pablo Figueroa y Ricardo, con mis colegas del instituto, queremos tener esta oportunidad de abordar esta disciplina de un punto de vista distinto. Cuando a veces los individuos dicen que no son buenos de una manera particular, que no son buenos, dicen, yo no soy bueno en inglés, pero ¿por qué uno dice que no soy bueno en aprender en general? ¿Por qué nosotros no decimos que no podemos hacer algo? Y la respuesta tiene que ser en la observación, en que la disciplina va en la naturaleza, que va en la mano que se describe de manera distinta en la interacción con distintos sistemas. El, ex- el experto y los distintos métodos, pero después tienes cierto conocimiento, pero después no los compartes. Entonces tienes estos comportamientos y nosotros queremos compartir todo esto. Y todo esto tiene como resultado el modelo de decodificando disciplinas. Esto se ha desarrollado en distintos países y David lo quiere compartir distintas aplicaciones y distintas estrategias con nosotros. Y al final, el aprendizaje es nuestra oportunidad en la universidad para comenzar nuestro propio grupo para aplicar estrategias de la decodificación. Así que espero que David y su presentación nos pueda ayudar a partir de nuestro propio proceso de decodificación y en el futuro partir nuestra propia enseñanza y tener nuestro propio departamento de modos de decodificación. Así que muchas gracias, David, por venir de nuevo con nosotros y hablar y compartir las últimas novedades. Él es el cofundador del modelo y ha publicado muchos artículos de scholarship, de teaching and learning, y ahora está con nosotros para comentar las últimas cosas que ha hecho con sus profesores de los Estados Unidos. Así que muchas gracias, David, de estar aquí con nosotros. Y ahora veamos lo que él ha estado haciendo. Bueno, hola a todos. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y quiero agradecer a Tomás por hacer esto y de nuevo por hacer todo este tema con la traducción. Yo no he aprendido mucho, no sé mucho con el español. En la vida no he aprendido mucho el español. Pero bueno, de todos modos, muchas gracias. Muchas gracias por la traducción. Aldo, por favor, dígame si estoy hablando muy rápido por los traductores. Así que voy a compartir mi pantalla ahora. Así que voy a continuar y estamos justo aquí. Muy bien. Así que lo que voy a hacer hoy día es voy a hablar menos acerca de codificar, así como una estrategia particular y estrategia, porque lo hice la última vez y está disponible y van a tener material si que quieren tenerlo. Pero lo que quiero hablar ahora es poner en un contexto de la enseñanza y la educación. En general, lo que está pasando con la educación superior. Porque a veces las personas, ¿cómo es que lo usas?
porque hay tantas maneras de hacerlo alrededor del mundo. Quiero saber lo que se puede hacer y después ustedes pueden decidir lo que es relevante para cada institución. Lo primero es un gran contexto. Creo que es muy contexto que ya no vivimos en un mundo en que ignorar la enseñanza ya no es una alternativa ética, porque la necesidad es demasiado grande. Tenemos que dominar lo que necesitamos enseñar. La democracia lo necesita, la economía lo necesita, y también los desafíos son demasiado desalentadores. Ya no, ya no recibimos el entrenamiento que necesitaríamos. Y todos en la disciplina cada vez se vuelve más complicado cada año. Y bueno, finalmente los medios para mejorar nuestra enseñanza son demasiado fáciles de conseguir. Ahora sabemos cosas de cómo ayudar a nuestros estudiantes. Entonces, estas tres cosas son responsabilidades éticas para actuar, pero también es un poco práctico, porque vivimos en un mundo en que ignorar la enseñanza ya no es práctico. Cada, ya no es muy práctico. Hay cada vez más presión para que las instituciones educativas demuestren su eficacia, pero los avances de la enseñanza rara vez se comparten más allá de la sala de clases. Entonces, cada vez eh, esto es esencial para la supervivencia de las instituciones, pero a menudo tratamos el fracaso de los estudiantes como un hecho. Necesitamos incentivos para animar a los profesores a afrontar más retos, y sin embargo, la recompensa y los reconocimientos suelen ir más únicamente a dedicar a la publicación, a la administración. Y finalmente se hace un marco teórico que responde de esto de un modo. Esto ya ha estado, esto antes disponible, que ha sido muy esencial. Aquí se, hay un, esto se escribió en 1998. Esto se hace públicos susceptibles de ser revisados y evaluados críticamente y accesibles para su intercambio y su uso por otros miembros de la propia comunidad académica. Lo que hacemos aquí en la beca y el aprendizaje todo esto lo hace público, todo se puede ser evaluado. Entonces, esto provee nuevas estrategias para aumentar el aprendizaje de los estudiantes, marcos para vincular a los académicos de todo el mundo, da nuevas oportunidades en las instituciones para que encuentren nuevas respuestas para los desafíos. Y bueno, finalmente da mecanismos que permitan a los profesores, a las universidades, para documentar sus contribuciones a objetivos más grandes. Pero todo esto comenzó cuando comencé. Ahora, Decodificando las Disciplinas ofrece un buen ejemplo, así que me voy a enfocar en este modelo de ejemplo de cómo puedo proporcionar un marco para las iniciativas institucionales para responder a algunos desafíos que yo tengo. Primero, hablemos del proyecto de aprendizaje de los estudiantes de primer año de la Universidad de Indiana. Comenzó con una vaga sensación de que necesitábamos identificar los lugares en los que un gran número de estudiantes tenían problemas para realizar tareas esenciales. Y necesitamos concentrarnos en esos lugares en donde los estudiantes tenían problemas, que lo llamábamos cuellos de botellas. Entonces, los estudiantes se culpaban a los estudiantes. Ellos decían, oh, ¿cuál es la técnica que yo podría utilizar? Pero era estratégicamente importante enfocarnos en esa parte que los estudiantes tenían problemas, pero lo que necesitaban hacer, ese era el problema. Entonces, eso se convirtió en el centro de una comunidad de aprendizaje del profesorado en el curso. A lo mejor en el pasado esto era para algo experimental, simplemente de un curso. Nosotros ocupamos algo que nos ayudara dentro de 12 años. Y cada año seleccionábamos 12 profesorados para que fueran en el programa y que fuera al cuello de botella y cómo podríamos ayudar a los estudiantes. Entonces, casi 100 personas fueron al programa.
Sin embargo, mientras hacíamos esto, ya rápidamente nos dimos cuenta de que necesitábamos un proceso para explicar los pasos, porque para superar esto, el dominio que tenían que tener los estudiantes eran tan automáticos para los profesores que ni siquiera estaban conscientes de esto, que era muy crucial para los pasos. Entonces, creamos un proceso de entrevistas para ayudar a los profesores a encontrar para hacerlos conscientes, qué espacios necesitaban crear, porque teníamos que hacer un proceso de que, hoy no, esto es esencial para el éxito, para que los estudiantes logren. Y necesitaba mostrarlos, porque es tan obvio para mí, pero no es obvio para los estudiantes. Entonces necesitábamos un marco para que formara parte del desarrollo del curso. Entonces, todo esto fue parte de las interacciones y conmigo mismo y los historiadores. Durante 40 años que estudié en el departamento. Entonces, toda esta idea y formamos un marco que lo que teníamos que hacer. Entonces, este marco con estrategias para cambiar lo que ocurría en nuestros cursos. Entonces, decidimos tener 5 preguntas, básicamente, que estructuraban este trabajo. No necesariamente tenía que ser preguntadas en esta orden, pero eran muy importantes. Entonces, primero, ¿dónde hay cuellos de botellas para el aprendizaje? ¿Dónde tienen problemas en el aprender? ¿Qué es algo que no pueden aprender, pero que es esencialmente en el curso? Hay que enfocarnos en esto. La segunda pregunta es, qué deben poder hacer los estudiantes para superar el cuello de botella? ¿Cómo podemos ser explícito esto para que los estudiantes aprendan? Y esto lleva mucho trabajo y puede ser muy intenso, pero también muy interesante. Y la tercera pregunta es, ¿cómo puedo mostrarle a los estudiantes lo que tienen que hacer? ¿Cómo podemos mostrarles de ejemplos? ¿Cómo mostrarles lo que tienen que hacer? ¿Cómo explícitamente mostrarles cómo tienen que lidiar con este problema? Esto es lo que tú tienes que hacer. La siguiente pregunta es, ¿cómo puedo darle la práctica y retroalimentación a mis alumnos? Porque ellos tienen que hacer estos pasos por ellos mismos. Y hay que darle, claro, la retroalimentación. Entonces esa es la pregunta. ¿Cómo puedo dar la práctica de hacerlo? La oportunidad. Pero hay un componente emocional también. Entonces, ¿cómo puedo lidiar con los cuellos de botella emocionales del aprendizaje, como la motivación, la resistencia hacia esto y, bueno, entre otros, que también contribuyen en este proceso? La siguiente pregunta es, ¿cómo puedo saber si mis alumnos dominan estas operaciones? Hay que evaluar cómo podemos evaluar al principio de la clase lo que se necesita. ¿En qué nos debemos concentrar en cada clase de agosto? Ahora le doy ciertas tareas porque quiero saber si ellos pueden hacer cosas básicas antes del primer día, si necesito darles la práctica antes. Y bueno, finalmente, ¿cómo puedo compartir este proceso? Porque al principio esto es un fenómeno para que se comparte con colegas. Esto es la base. Entonces, este es el marco que se desarrolló de este proyecto. Ahora, mientras vamos desarrollando esta beca de enseñanza y aprendizaje, se expandió internacionalmente. Entonces compartimos al principio con colegas, pero después con más audiencia. Entonces, un grupo de ellos son las facultades que hemos estado trabajando. Cada uno tomó el trabajo que estuvieron haciendo y produjeron un capítulo y publicamos un trabajo que se leyó mucho y tuvimos presentaciones, talleres alrededor del mundo. Entonces, lo que una universidad hizo, lo que se hizo internacionalmente fue una red. También tuvimos crédito por lo que estábamos haciendo. El reconocimiento de las publicaciones que estábamos haciendo y las investigaciones también. Entonces, pronto, los académicos de la enseñanza y aprendizaje de todo el mundo utilizaron y desarrollaron este método. Mientras lo cambiaron,
lo aplicaron a distintos contextos. Y yo sé de 17 países que tienen un trabajo y lo han hecho. Ya lo hice, lo marqué áreas donde sé que hay grupos que trabajan con la decodificación, y yo ni siquiera sabía. Ahora yo tengo ResearchGate. Cada semana yo tengo un poquito algunos artículos que están escribiendo y ahora más de 200 artículos y que se están haciendo gracias a la decodificación. Es todo un fenómeno. Ahora surgió una avalancha de publicaciones y en distintas maneras. Pero a medida que la decodificación se extendía por todo el mundo, So the original model was applied specifically to disciplines. And so in history, I would try to find out where are students getting stuck? Where is they're having the most problems? What do they have to do? And then I focus on that. And we'd be getting at sort of the structure, the deep. Pasa y comenzamos a ver la historia y a valorar qué es lo que la gente ha hecho a lo largo de la historia también. Pero a medida que la gente empieza a aplicar distintas cosas, empieza a hacer distintas cosas y aplican todo a contextos mucho más amplios. Y explorar otras cosas también implica otros elementos y voy a mencionar otros modelos específicamente sobre lo que funciona y lo que no funciona. Así que déjenme darles algunos ejemplos de maneras en las que distintas universidades e instituciones también han descrito algunos de estos elementos. Y bueno, si lo estiman conveniente, pueden revisar y pueden ver qué es lo que pueden hacer. Pero hay una universidad en Canadá, la Universidad Mount Royal, que es muy interesante en cuanto a la innovación en pedagogía. Y finalmente tomaron el método de codificación para medir ciertos elementos para mejorar la docencia en su institución. Y una de las cosas que exploraron más productivamente fue cómo el proceso de entrevistas de decodificación podía utilizarse para reunir a la gente. Porque cuando la gente se entrevistaba, también se ayudaba a averiguar cuáles eran los cueros de botella y cómo podían mejorar la capacidad de los otros. Aprendían sobre la capacidad de enseñanza de los demás y generaron una comunidad que tanto permitía abordar las dificultades y también los triunfos. Y era una herramienta muy, muy poderosa. En segundo lugar, también abordaron los desafíos que trascendían los cursos individuales. Por ejemplo, estaban reevaluando el currículo y de esta manera también utilizaron la decodificación como un punto específico para repensar los cursos, para ver la forma en la que estaban enseñando, dónde estaban los problemas, dónde tenían problemas los estudiantes también. Y al mismo tiempo comenzaron a explorar docencia compartida que trascendía las disciplinas. Gente de distintos departamentos que hacía clases sobre el aprendizaje en superficie, por ejemplo. Y el curso se trataba específicamente sobre el trabajo con instituciones para ayudar a que los estudiantes aprendieran al mismo tiempo. Y por lo tanto, había muchos problemas de docencia en ese contexto. Así que utilizaron decoding o la decodificación para explorar ambos contextos. Y finalmente llevaron esto a un contexto más amplio de desarrollo profesional. Por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que hacer un profesional? Perdón, un periodista. ¿Qué es lo que tiene que hacer una enfermera cuando sale al mercado laboral? ¿Cómo utilizan sus cuerpos? Cómo se mueven entre las personas. Así que básicamente estamos hablando de un enfoque cognitivo y fenomenológico para poder reconstruir lo que otra persona tiene que hacer en el ambiente y cómo las profesiones preparan a los estudiantes para lo que tienen que hacer. Así que todos estos experimentos preparaban la decodificación de distintas maneras. Otro modelo era el Centro DIS de Alemania y en Bavaria específicamente, y trajeron a personas de distintas universidades, así que varias veces en el año tenían un grupo para hacer entrevistas de decodificación entre ellos. Aquí hay un grupo, ¿cierto? Y generaban conexiones entre instituciones. Así que esta es otra posibilidad, más que solamente trabajar en una institución. Y quiero también describir un poco más en profundidad un programa que comenzamos en nuestra universidad y que tiene que ver con, bueno, está en progreso obviamente, y me gustaría compartir algunas cosas.
y se relaciona con la docencia en la enseñanza media y también en la universidad. Así que, ¿cuáles eran los problemas? Siempre partimos con ¿cuál es el problema? Y uno de los problemas tenía que ver con que no había una estrategia enfocada para que los estudiantes hicieran la transición de la enseñanza media a la universidad. Era como que caían del cielo simplemente con ningún tipo de conexión con lo anterior. Entonces queríamos saber qué les pasaba a los estudiantes, dónde tenían problemas y cómo podíamos ayudarlos. Así que queríamos ver qué pasaba con todo esto y cómo podíamos enseñar distintas estrategias específicamente en cuanto a cómo se hacían parte de la universidad. Y al mismo tiempo había ausencia total de comunicación entre los profesores de los dos niveles. Así que vimos a partir del trabajo que fuimos haciendo distintos elementos que nos permitieron ver que la entrevista podía reunir a la gente para que abordaran problemas de docencia y se podía utilizar en grupos que consistieran profesores de la universidad y también de la enseñanza media al mismo tiempo, y se pudiese producir un nuevo sentido de comunicación, una especie de continuo era lo que se buscaba, más que simplemente una ruptura total entre la enseñanza media y la universidad. Por lo tanto, el objetivo era generar una nueva comunidad de profesores transversal para identificar también los lugares específicos en los que los estudiantes se atascan en la transición y también hacer más explícitos los pasos que los estudiantes deben dominar para superar los cuellos de botella más graves, también desarrollar estrategias para ayudar a los estudiantes a dominar estos cuellos de botellas, perdón, tanto en la enseñanza media como en la universidad, y finalmente también compartir lo que se ha aprendido, compartir con los profesores de enseñanza media y de universidad en ambos lados, ¿cierto? Así que la idea es que todo el sistema educativo funcione mejor y, por supuesto, para los profesores universitarios, tener profesores de enseñanza media hace que la transición sea mucho mejor, particularmente a medida que estamos generando más cursos introductorios porque obviamente los estudiantes tienen que dominar muchas más habilidades a la hora de comenzar la universidad. Así que trabajamos con 16 profesores muy comprometidos, la mitad de colegios, la mitad de nuestra universidad, de dos disciplinas, biología y español, y hicimos 2 talleres de verano en julio, creo, y agosto era el otro, no recuerdo bien, y fuimos haciendo una transición a lo largo del semestre. Así que me gustaría ir un poco más en profundidad para que vean también cómo el programa se va desarrollando. Primero que todo, identificamos los cuellos de botella del aprendizaje. Y una de las cosas que es muy importante, específicamente en estos elementos, tiene que ver con escuchar las voces de los estudiantes. Y lo hacemos de 2 maneras. Lo hacemos, por ejemplo, bueno, tenemos un estudiante de doctorado que es brillante simplemente y ha aportado muchísimos elementos y tiene un video de estudiantes y específicamente menciona qué es lo difícil, cuáles son los problemas. Así que fuimos trabajando y partimos el programa mostrándole a 2 grupos de profesores qué dicen los estudiantes cuando están en sus clases en primer año. Y luego los profesores de colegio y universidad trabajaron juntos para identificar los cuellos de botella comunes en estas disciplinas. Por ejemplo, de acuerdo a tu experiencia, ¿dónde has tenido problemas? ¿En qué nos tenemos que centrar? Y el paso 2 o la etapa 2 era que estos equipos interdisciplinarios de 4 personas realizaran entrevistas de 1 a 2 horas de duración para explorar los pasos que los estudiantes deben ser capaces de completar para superar los cuellos de botella. Así que era una entrevista de decodificación entre sí. Y luego cada equipo tenía, obviamente, una grabadora que estaba registrando todo lo que pasaba y cada entrevistado reflexionaba al respecto. Íbamos generando material y finalmente, ¿qué es lo que obtuvimos para poder entender los cuellos de botella mejor? Esos equipos, obviamente, ahora llevan trabajando un tiempo y están desarrollando estrategias, así que, ¿qué se ha ganado con esta interacción? Déjenme volver atrás un segundo porque quiero mostrarles también, si es que tenemos tiempo, quiero que vean cómo es una entrevista. Así que déjenme ver acá. ¿O no? Está en la otra computadora. Lo lamento. Me encantaría mostrarles el video, pero está en la otra computadora. Pero básicamente
una de las profesoras de biología en la universidad comienza a hablar sobre las dificultades que tiene usar gráficos en las clases, por ejemplo. Y describe que es un problema muy importante. Y luego los otros miembros del equipo, algunos eran de biología, o sea, unos eran de enseñanza media y otros no, y obviamente encontraron el cuello de botella claramente, porque era muy específico, y luego decían, ok, ¿qué podemos hacer? Así que algunos abordaron el problema, interpretaron los gráficos, por ejemplo, y empezaban a decir, ok, ¿qué harías? Y ella explicaría cómo se podría enseñar ese gráfico. Así que después de una hora, habían ideas mucho más claras respecto a cuáles eran los problemas y qué teníamos que mostrar. Así que fue una gran tarea, por cierto, y comenzó a ver el curso de una manera distinta. Lo trabajó desde la perspectiva del estudiante y se preguntaba siempre por qué los estudiantes tienen problemas, por qué se mezclan los problemas también. Y se identificaron objetivos en el cambio pedagógico. Y si más estudiantes podían aprobar todo esto, podría generar una especie de diferencia para todo el curso. Y por lo tanto, una gran tarea se dividió en sus partes. En vez de enseñar una gran tarea compuesta de 15 elementos, es mejor decir, ok, voy a mostrar este primer elemento, luego el segundo, el tercero y el cuarto, y así. Los pasos fueron más explícitos para que los estudiantes pudieran dominar y pudieran también superar el cuello de botella, y esto es esencial. Al mismo tiempo, se creó una comunidad de profesores. Y esto viola un poco las normas, porque por lo general los profesores de enseñanza media y universidad no hablan entre sí. Así que básicamente esto fue también la base para generar una estructura continua. Y finalmente, se establecieron las bases de un estudio sobre la erudición de la enseñanza y el aprendizaje. Así que gran parte de los estudiantes han trabajado en esto y los materiales que han recogido también están disponibles. En la etapa 3, se aplicó lo aprendido, se recogió el material, también se planificaron las clases y tenemos una red, básicamente. Una red que puede aplicar tanto en la enseñanza media como en la universidad y podemos enseñar todo esto. Así que lo vamos a compartir, vamos a entregarles a los profesores una lista de cuellos de botella, le vamos a decir, esto es lo que hemos identificado a la hora de preparar a los estudiantes para la universidad, vamos a hacer ejercicios también, vamos a hacer seminarios, ojalá, vamos a hacer publicaciones para que se pueda compartir toda la información e incluso tal vez un libro sobre este aprendizaje de estudiantes de primer año también, que creo que es muy interesante. Así que, sí, nos quedan 15 minutos. Así que al comienzo hablé sobre las preocupaciones que todos sentimos y es muy internacional, a fin de cuentas. Entonces, ¿cómo responde un programa así a todo esto? Bueno, primero que todo, beneficia a los estudiantes, porque vamos generando caminos claros respecto a los cuellos de botella y este último programa en particular también abrió caminos de comunicación para una mayor comunicación, valga la redundancia, entre profesores de enseñanza media y universidad. Y también tenemos una idea mucho más estructurada y más clara respecto a qué es ser estudiante, cómo es ser estudiante y qué problemas se enfrentan los estudiantes. Y también hay beneficios para las distintas universidades y también para los profesores, porque los profesores se frustran mucho al cometer todos los años los mismos errores y la idea es que puedan evitar esta experiencia. Y también les damos la oportunidad de que entreguen evidencia mucho más amplia respecto a qué están haciendo, porque hay mucho trabajo en la docencia, mucho trabajo que nunca es reconocido propiamente tal. Incluso mucha gente ni siquiera sabe lo que está pasando dentro de una sala. Así que la gente entre a este programa y que pueda compartir sus experiencias, también es una oportunidad para mostrar lo que han hecho y para que sea valorado lo que han hecho. Y esto es cierto para todas las instituciones, para que las instituciones muestren también qué es lo que han hecho. Y a fin de cuentas también presenta un beneficio para la sociedad porque los estudiantes están mejor preparados para la universidad y su futuro profesional también. Así que, ¿cómo se puede utilizar todo esto? Bueno, obviamente, si tienen experiencia en otros campos, pueden mejorar las clases de cursos específicos. Por ejemplo,
en la entrevista, que no les pude mostrar, le pedí permiso para poder mostrar la entrevista y ella dijo, ¿sabes qué? Hay algo mejor que podemos hacer. Y la idea es mejor hablar de las cosas que necesitaba hacer y que no hacía antes de la sala de clases. Así que depende mucho de los profesores con los que trabajas. Y una de las cosas más sencillas que pueden hacer es generar comunidades de enseñanza y aprendizaje de profesores para generar nuevas estrategias para mejorar el aprendizaje de los cursos en específico. Y obviamente podemos enseñarles y ayudarlos cómo pensar todo esto, pero a fin de cuentas depende de cada comunidad, porque el decoding proviene de la comunidad, proviene del proceso comunitario. Y claramente esto es muy poderoso y tiene una influencia muy poderosa también en el mundo. Y recomiendo muchísimo que piensen en esto no de manera individual, sino que formen grupos y que compartan sus experiencias y que se entrevisten entre sí también. Al mismo tiempo, se puede aumentar la eficacia de los departamentos y las escuelas. Las unidades podrían identificar los cuellos de botella del aprendizaje entre sus estudiantes y reformar los planes de estudio. Y no sé si alcance a hacer todo el proceso, obviamente, pero sí es algo muy interesante. Hay que ver también a quienes se gradúan y ver y decir, por ejemplo, 30% de nuestros estudiantes de último año no pueden hacer cierta cosa. Y si es una escuela profesional, por ejemplo, mecánica, hay que ser muy responsable al respecto. Pero todas las disciplinas también deberían ser responsables de esto y deberían tener una idea respecto a que son responsables de lo que los estudiantes pueden o no pueden hacer en el campo profesional. Y todos los programas tienen un porcentaje de estudiantes que no son capaces de hacer cosas relevantes. Así que, si se fijan en los egresados y en los estudiantes de último año, pueden ver ciertas inconsistencias. Y luego, podemos decir, ok, podemos identificar los cuellos de botella, veamos qué pasos podemos tomar y podemos generar un proceso de aprendizaje. Y podemos pensar, ok, ¿qué hacemos el primer año, el segundo año, el tercer año de nuestro programa? Y podemos utilizarlo como una base del aprendizaje. Así que las ciencias computacionales en Sudáfrica, por ejemplo, hicieron esto, donde tomaron estudiantes ya de último año en su examen final y, y tomamos el 10% más bajo y fueron validando qué es lo que estaban haciendo para identificar los cuellos de botella y ver qué es lo que se podía hacer y así repensaron un poco el currículo en general. Y las universidades en sí podrían enfrentar todo esto para abordar problemas. Y de vez en cuando creo que es muy interesante que algunas universidades en este país también presentan dificultades con estudiantes internacionales para que se ajusten a las normas, las reglas, el idioma incluso. Y por lo tanto, esto tiene que ver también con los estudiantes que han tenido éxito y cómo interactúan con el profesorado también. Por lo tanto, me gustaría contar que hace poco me contactó un administrador de una universidad en Canadá que fue parte de una entrevista y le preocupaba también el éxito de los profesores jóvenes y qué podía hacer para ayudarlos, para que las personas fuesen más exitosas en el sistema, especialmente personas que no eran profesores en el sentido tradicional. Y por lo tanto, ella comenzó a hacer entrevistas con profesores que habían tenido éxito, pero no pudo hacer una predicción sencilla y se dio cuenta cuáles eran los problemas y finalmente fue desarrollando maneras en las que podían abordar y ayudar a los profesores jóvenes. Así que hay distintas maneras en las que se puedan abordar las entrevistas. También podemos hablar del reconocimiento y la recompensa, porque la gente necesita tener cierto reconocimiento. Y hay que hablar con las instituciones. Y el decoding entrega experiencia y evidencia, no solamente del esfuerzo, sino que también del éxito. Por lo tanto, puede ser muy útil para que las instituciones patrocinen este tipo de actividades porque visibiliza muchas cosas. Y finalmente, la universidad puede transformarse en una especie de líder internacional. Y de hecho, la primera versión de esta presentación había vuelto ese mapa del mundo y había pintado el mapa de Chile para enfatizar, obviamente, que el mundo en español específicamente no está abordando mucho el decoding. Por lo tanto, considerando el enfoque de la institución
y que la institución tiene también apoyo en la traducción, se puede abrir un mundo de posibilidades en ese sentido. Así que la invitación es ser parte de los grupos focales, que participen, y Tomás va a hablar al respecto en unos minutos. Y también me gustaría terminar con algunos puntos importantes sobre lo que es decoding. Primero que todo, convierte los cuellos de botella en desafíos. No se trata de que los estudiantes no puedan hacer esto, sino que es muy interesante que los estudiantes no puedan hacer eso. ¿Qué podemos aprender al respecto? Al mismo tiempo, nos centramos en lo que los estudiantes tienen que hacer, no en lo que tienen que saber. Al mismo tiempo, explicitamos sistemáticamente lo que los estudiantes deben aprender a hacer para superar el cuello de botella, crea comunidades de aprendizaje, nos permite compartir los productos de manera mucho más amplia